Hola, buenos días. En la presentación de hoy vamos a hablar de los tumores ováricos epiteliales limítrofes o borderline en resonancia magnética, tanto así con su correlación patológica y desafíos diagnósticos. Esta presentación está basada en un paper de Radiographics titulado como el título de la presentación. Los tumores ováricos epiteliales de tipo borderline son, bueno, como dice su nombre, tumores que se dan a nivel de los ovarios y se distinguen de los tumores que normalmente clasificamos como benignos o malignos, ya que tienen un aumento de la proliferación epitelial y atipía a nivel nuclear y no evidencian invasión estromal del ovario franca. Esta diferenciación se hace a nivel histopatológico. Representan del 10 al 20% de todos los tumores ováricos que podemos encontrar y lo que representan también es una fase intermedia entre lo que es benignidad y malignidad, como acabamos de decir. Se dividen en 6 tipos, que ya los vamos a ver, son más frecuentes en edad fértil, si bien hay algunos subtipos que se pueden dar quizás en la posmenopausia, y en general suelen ser asintomáticos, pero si presentan síntomas, estos síntomas suelen ser de tipo inespecífico o leves. Algunos de ellos están relacionados con elevación de los marcadores tumorales en un 25 a 60%. Estos marcadores tumorales van a ser el CA125 y el CA19-9. Y para su diagnóstico, sí o sí se requiere la confirmación histopatológica. Bueno, los dos tipos que tenemos son el tumor seroso, el mucinoso, seromucinoso endometrioide de células claras, como podemos ver en la diapositiva, y los tumores de Brenner. En esta tabla lo que nos describe son diferentes características como la frecuencia, aquellos que se dan más comúnmente en aquellas pacientes premenopáusicas, la bilateralidad y la presencia de implantes peritoneales. Generalmente la ecografía es la primera modalidad diagnóstica que se usa para la valoración de la patología ovárica por todas las características que siempre se mencionan, como que es de un estudio de bajo costo, que no produce radiación en las pacientes, nos permite una valoración dinámica y podemos contar también con lo que es el Doppler, que nos ayuda a ver lo que es la vascularización de dichas lesiones. La tomografía puede llegar a usarse, se usa generalmente para una estadificación prequirúrgica o para valorar lo que es la presencia de calcificaciones en estas lesiones, pero no para describir ni diagnosticar la lesión per se. Para eso lo que vamos a usar es la resonancia, que es la modalidad diagnóstica de elección. Generalmente el protocolo que usemos tiene que incluir secuencias T2, la difusión y secuencias con contraste dinámico, y se pide también que tengan cortes finos de aproximadamente 3 milímetros. Generalmente estas lesiones en T2 y en las secuencias de difusión van a presentar una baja señal, o a veces en difusión pueden tener una señal moderadamente alta. Eso nos va a dar una pauta de que el hallazgo es generalmente benigno. Nos vamos a ayudar también con lo que son los valores del mapa de ADC, que presentan un coeficiente mayor que el coeficiente que vamos a ver en aquellas lesiones que sean malignas. Las lesiones malignas suelen tener valores que van desde 0.84 a 1.77 por 10 a la menos 3. Así que serán valores más altos que estos valores. Cuando la difusión sea elevada, cuando tengamos, lo veamos más hiperintenso en lo que es esta secuencia, y eso nos genere dudas respecto a lesiones que podrían llegar a ser malignas, lo que vamos a hacer es apoyarnos en las secuencias contrastadas y vamos a comparar la curva de
de realce que tiene la lesión respecto a lo que es la curva que presenta el endometrio, que es lo que estamos viendo también en este ejemplo. Las curvas que podemos describir son de tres tipos: de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. La de bajo riesgo va a presentar un realce que va a ser mínimo y gradual, que no va a presentar un plató y siempre se va a mantener por debajo de lo que es la curva del biometrio. En este caso, lo que estamos viendo, para ir ejemplificando, es la curva 1, que está tomando el realce del miometrio, va a ser la representada por el celeste, y la curva 2, que es la representada por el color naranja, que está tomada en una parte sólida del tumor. Entonces, en lo que son las lesiones de bajo riesgo, vamos a ver una curva que va a tener un crecimiento gradual, ¿sí? Siempre por debajo de lo que es la pendiente que produce la curva del endometrio, y nunca va a ser un plató. ¿A qué llamamos plató? Cuando los valores se estabilizan como en esta curva. Esta curva, de hecho, es un riesgo intermedio porque presenta un crecimiento con una pendiente similar a la del realce del miometrio, y llegado a un punto mantiene ese valor, es decir, hace un plató. Y las de alto riesgo son aquellas que van a tener una pendiente de crecimiento mayor a las del miometrio y luego también van a permanecer en el tiempo. Acá tenemos los 6 tipos, como había dicho ya: el seroso mucinoso, el seromucinoso, endometrioide, el de células claras y el tumor de Brenner, a modo de introducción. Entonces, ya empezando a lo que es el tumor seroso borderline, tenemos que este tipo es el más común, sobre todo en lo que es el occidente. Representa el 50-70% de este tipo de tumores, se da en una edad promedio de 50 años y en general, una vez que es tratado quirúrgicamente, presenta una alta recurrencia, pero esta recurrencia suele no ser invasiva. Podemos encontrar dos tipos diferentes: el típico y el micropapilar. En el caso de que tengamos el típico, tenemos que tener en cuenta que este puede evolucionar a un micropapilar y saber que el micropapilar es un precursor de malignidad. En el caso del típico, se va a caracterizar por presentar ramificaciones papilares que van a presentar un núcleo estromal, y el micropapilar va a presentar papilas más pequeñas sin este núcleo estromal del que hablamos. Tienen la característica de que son más frecuentemente bilaterales, pueden presentar implantes peritoneales y estos implantes, que suelen ser nodulares, suelen estar calcificados. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, lo que vamos a ver es una masa de tipo quística que va a presentar las proyecciones papilares hacia su interior, las cuales vamos a ver con dos tipos de intensidades. En la periferia van a ser hiperintensas y el núcleo estromal lo vamos a ver hipointenso en T2. Perdón. Cuando apliquemos contraste y tengamos las secuencias dinámicas, vamos a ver que presentan un realce, y tenemos la variedad que puede presentarse con masas sólidas pertenecientes a la lesión, y siempre vamos a encontrar parénquima ovárico conservado, ¿sí? En el mismo lado que tengamos la lesión. En este caso tenemos un ejemplo de un carcinoma seroso de bajo grado que no tiene el patrón de ramificación papilar en T2 que normalmente se describe. Presenta valores más bajos del mapa de ADC, como lo que podemos ver acá, que esta es la imagen, y generalmente lo vemos hipointenso en lo que es las secuencias de T2, ¿sí? Vemos que es moderadamente, no hiperintenso, sino que tiene una señal moderadamente alta en las secuencias de difusión, ¿sí? Y la caída del mapa de ADC no es tan grande. Me equivoqué, este no es el carcinoma seroso, perdón, este es un tumor seroso borderline micropapilar en una mujer de 52 años, disculpen. Acá tenemos otro caso, este es otro tumor seroso borderline en una mujer de 22 años. Lo que estamos viendo acá es una secuencia T2 en un plano sagital, donde lo que estamos viendo señalado por la flecha es una masa ovárica izquierda que tiene un crecimiento de aspecto exofítico, que está señalado por lo que es la punta de flecha, y lo que estamos viendo es que esta lesión tiene un patrón de ramificación interna de aspecto papilar,
donde estamos viendo que las regiones hipointensas representan lo que es el núcleo estromal del que hablábamos. En la segunda imagen tenemos secuencias de difusión, donde lo que estamos viendo señalado por la flecha son las proyecciones papilares que tienen una señal de intensidad moderadamente alta. Y el correspondiente mapa de ADC, donde vemos que las proyecciones papilares tienen una intensidad también de señal alta. Acá el coeficiente dio 2,1. Recordemos que el de malignidad era hasta 1,77. Así que con esto vamos a pensar principalmente en un tumor de tipo borderline. Por último, tenemos un plano axial en una imagen eh, de ponderación en T1 con supresión grasa y con contraste, donde lo que estamos viendo a nivel de la flecha es el marcado realce que tiene la lesión. ¿Sí? Bueno, acá en contraparte tenemos lo que sería uno de los diagnósticos diferencial, que sería el carcinoma seroso de bajo grado en una mujer de 77 años. En la primera imagen tenemos un plano axial en T2, donde con las flechas nos está mostrando las diferentes masas ováricas que presentan crecimientos de aspecto exofítico y que de algún modo imita lo que son los tumores serosos borderline. Fijémonos que tiene algunas áreas que podrían representar lo que son los núcleos estromales hipointensos en T2. Por otro lado, señalado por la punta de flecha, lo que estamos viendo acá es un nódulo de implantación peritoneal y asociado a eso vemos la gran cantidad de líquido en relación a citis que tiene esta paciente. Nos muestra también una imagen de tomografía donde lo que estamos viendo dentro del óvalo son nódulos de aspecto irregular con calcificaciones que están afectando la parte del aumento mayor. Pasando a lo que es el tumor borderline de tipo mucinoso, este es el segundo más común en lo que es el occidente, pero es el más común y más frecuentemente visto en lo que es Asia del Este, representando un 70% allí. Generalmente se diferencia el seroso en que este es de carácter unilateral, sobre todo en estadios tempranos. La edad media de presentación es de 45 años y de un 20 a 40% de este tipo de lesiones se acompaña de valores elevados del marcador tumoral CA19-9. Cuando este tumor es tratado de forma quirúrgica, generalmente presenta una baja recurrencia, pero si recurre, esta recurrencia suele ser más invasiva que el tipo seroso que habíamos dicho. En cuanto a lo que son las imágenes en resonancia magnética, vamos a ver lesiones de tipo multiloculares que pueden tener un aspecto en lo que se llama vidrio esmerilado, que vamos a ver, y generalmente su contenido líquido lo vamos a ver hiperintenso en T1 e hipointenso en T2, y podemos también describir septos gruesos que van a medir más de 5 milímetros. Tenemos un ejemplo, estas tres imágenes, que son de una mujer de 66 años que tenía este tipo de tumor. En la primera estamos viendo un plano axial ponderado en T2. Estamos viendo esta gran imagen quística multiloculada, señalada por lo que es la flecha, que dependía del ovario derecho. Estamos viendo que la señal del líquido contenido en estos lóculos es variante. Tenemos regiones donde el líquido es más hiperintenso en T2 y regiones como la que vemos notablemente acá, donde este líquido tiene un comportamiento más hipointenso, pero a la vez vemos cierta heterogeneidad que nos puede hacer describir este comportamiento como en vidrio deslustrado. En la segunda imagen es una imagen ponderada en T1 con supresión grasa, y lo que estamos viendo de nuevo es la lesión con heterogeneidad de la intensidad de su contenido, donde es predominantemente de aspecto hipointenso en la región donde veíamos hiperintensidad en T2, y donde veíamos en T2 el vidrio deslustrado, la hipointensidad heterogénea, vemos que tiene un comportamiento de carácter hiperintenso. Y por último, en la última imagen, lo que estamos viendo también son secuencias ponderadas en T1 con supresión grasa, pero en este caso estamos viendo con contraste. Entonces lo que vemos es el marcado realce de los septos internos de la lesión. Tenemos un ejemplo de uno de los posibles diagnósticos diferenciales, que en este caso lo que estamos viendo es una masa ovárica en una mujer de 29 años que representa lo que es
una metástasis de un CA de recto. En las dos imágenes estamos viendo planos sagitales, la primera en una ponderación T2, la segunda en una ponderación T1 con supresión grasa y contraste. Entonces lo que describimos señalado por la flecha es la metástasis ovárica, que presenta tanto componentes líquidos como componentes sólidos de aspecto estriado. Este aspecto se describe como signo de la amilojas, o así lo describen. Y en la segunda imagen, en las secuencias contrastadas, lo que vemos es cómo se realza este patrón estriado de la región sólida de la lesión. El tercer tipo es el seromucinoso. Es un tipo poco frecuente, suele presentar una estructura papilar, el 20 a 40% se da de carácter bilateral y el 20% puede presentar también implantes peritoneales. En cuanto a lo que es la resonancia, dado que es poco frecuente, no está ampliamente descrito, pero lo que se ve es, como habíamos dicho, que puede presentar papilas, como lo que estamos viendo en la imagen, que tengan un núcleo estromal en T2 que sea hipointenso, como bien lo podemos ver acá. Y en general, en lo que son las secuencias del mapa de ADC, vamos a ver que estas se presentan de alta intensidad y la lesión en sí va a tener un contenido líquido que va a ser hiperintenso en T1, como vemos en la imagen B, e hipointenso en T2, como vemos en la imagen 2, en la imagen A, perdón. Otro de los tipos es el endometrioide borderline. Este también es raro, se dan un 2 a 3%. Generalmente afecta a mujeres de entre 46 y 65 años. También se subdivide en lo que son dos tipos, el adenofibromatoso y el intraquístico. El primero va a presentar un aspecto de hiperplasia endometrial dentro de lo que es un estroma fibroso, como lo que estamos viendo en la imagen A, y el segundo va a presentar estructuras de tipo papilar, como estamos viendo en la imagen B. En general se asocian ampliamente a lo que es endometriosis, suelen ser unilaterales y en la resonancia vamos a ver una masa quística de contenido hiper intenso en T1, acá estamos viendo una imagen ponderada en T2, y presentan grandes papilas que pueden variar en lo que es su intensidad en la difusión según el tipo de tumor que estemos hablando. Entonces, esta es una paciente de 43 años, que aparte tenía un CA endometrial y adenomiosis, como podemos ver en las imágenes a nivel del miometrio. Como ya habíamos descrito, acá tiene el tumor endometrioide borderline, que presenta un contenido líquido hipointenso en T2 y la proyección papilar hiperintensa en T2 con un núcleo estromal hipointenso. Tenemos también lo que es el tumor de células claras de tipo borderline. Este es aún más raro, representa lo que es menos del 1%. Este es mucho más frecuente en pacientes posmenopáusicas. Esto lo diferencia del resto de los que veníamos viendo. Generalmente todo lo que esté relacionado con células claras suele tener relación con malignidad, así que en caso de que veamos esta lesión tenemos que sospecharlo. En resonancia también hay poca evidencia dada la baja frecuencia, pero en general se describe un patrón sólido hipointenso, como lo que estamos viendo en la imagen, en el ejemplo, con múltiples áreas microquísticas que le dan un aspecto que se denomina como espongiforme. Estos quistes van a ser ligeramente hipointensos en T2 y van a presentar una señal de difusión moderadamente alta. En este ejemplo es una paciente de 61 años y estamos viendo un plano sagital de una ponderación en T2 y vemos una masa heterogénea, mixta, que presenta áreas tanto sólidas con microquistes como un área predominantemente quística. Como habíamos descrito, la parte sólida se describe hipointensa de señal baja y tenemos los microquistes incluidos y vemos cómo esto produce el patrón espongiforme que describimos. En la parte del asterisco tenemos la porción quística de la lesión que vemos que es relativamente hipointensa en T2.
Tenemos también lo que son los tumores de Brenner, borderline. Estos también son lesiones que son raras, suelen simular lo que son neoplasmas papilares uroteriales de bajo grado. El 80% de los casos se dan en pacientes de aproximadamente 50 años. Estos también son de comportamiento unilateral. Y también hay poca evidencia de cómo son las características en imágenes de resonancia, pero se describen principalmente como masas quísticas que presentan proyecciones papilares que tienen señal intermedia y tiene áreas sólidas hipointensas en T2. Es importante saber que la tomografía se usa para describir lo que son la presencia de calcificaciones dentro de este tipo de lesiones. Entonces tenemos un ejemplo, esta es una paciente de 57 años, la primera imagen es un plano axial ponderado en T2, donde lo que estamos viendo es una imagen ovárica dependiente del ovario izquierdo en este caso, que presenta tanto componentes sólidos como componentes quísticos. Los componentes sólidos, que consisten en esta parte que estamos viendo señalada por la flecha, vemos que es hipointenso en T2, y esto representaría el componente del tumor de Brenner que sería benigno dentro de la lesión. Y lo que estamos viendo es la presencia de pequeños nodulitos que presenta la parte quística de la lesión que tienen una intensidad intermedia. A la valoración en la secuencia de difusión vemos que el componente de Brenner benigno, que sería esta parte, también señalada por la flecha, presenta una señal baja, y el componente que se llama el componente de Brenner borderline, que sería la parte quística con presencia de nódulos sólidos, presenta una señal moderadamente alta o intermedia en esta secuencia. En la tomografía tenemos un plano axial a nivel de lo que es la lesión y la flecha nos está señalando una gran calcificación densa ubicada en la parte benigna de la lesión, es decir, estaría en esta parte. Eso nos habla, siempre que veamos calcificaciones también nos va a hablar del componente benigno de la lesión, que siempre lo tenemos que buscar en este tipo de tumores. Bueno, como conclusión, este paper nos deja que los tumores epiteliales ováricos borderline son una entidad que son diferente a las que normalmente describimos como benignas o malignas, que las características que hacen que sea borderline suelen ser principalmente aspectos histopatológicos y su comportamiento clínico y su manejo también. Generalmente son lesiones que tienen, si son de bajo grado, tienen un buen pronóstico a los 5 años. Su manejo trata de ser siempre quirúrgico, respetando lo que es la fertilidad de la paciente, ya que, como dijimos, se da mayormente en pacientes premenopáusicas. Y bueno, es importante el conocimiento de las características en resonancia, que es el método de elección para su estudio, ya que esto nos va a llevar a que hagamos un diagnóstico correcto y esto permita el tratamiento adecuado de la paciente. Tenemos que tener conocimiento también de aquellos diagnósticos diferenciales, ya que algunos hallazgos pueden solaparse entre uno y otro y debemos descartar siempre malignidad. Dejo un resumen en este cuadro que nos muestra los diferentes tipos y las diferentes características en imágenes de resonancia. Acá también tienen el DOI por si quieren consultar el paper. Muchas gracias.